Buenos días, hermanos, que Dios los bendiga grandemente. Qué hermoso poder encontrarnos un domingo más, primer domingo del mes de agosto de este año 2021. Y hoy nos encontramos para compartir un momento especial, porque además de las alabanzas y del mensaje de la palabra de Dios, también vamos a compartir la Santa Cena, la Cena del Señor Jesús, que el Señor nos invita en esta mañana a poder formar parte de ella, ¿sí? Vamos a orar al Señor primeramente antes de comenzar. Vamos a darle gracias, ¿sí?, por todo lo que ha hecho por nosotros durante esta semana, porque el Señor, yo sé que nos ha guardado, nos ha cuidado, nos ha bendecido. Así que vamos a darle gracias y vamos a abrir esta reunión primeramente en el nombre de Jesús. Así que yo te invito a que puedas cerrar tus ojos en esta mañana y vamos a orar juntos al Señor. Amén. Amado Dios, en esta mañana te damos gracias por poder estar en este lugar, Señor, por poder compartir tu palabra, Señor, porque en esta mañana tú te vas a manifestar en nuestras vidas, Señor Jesús. Te damos gracias, Padre amado, por todo lo que has hecho por nosotros, porque tú nos has cuidado, nos has guardado durante toda esta semana. Has guardado también a nuestra familia, bendito Dios, por eso te damos gracias. Y en esta hora, Señor, te pedimos que nos perdones, Señor, por todas nuestras fallas, nuestras falencias, Señor, en todo lo que te hemos fallado, nuestros olvidos. En el nombre de Jesús te pedimos perdón, bendito Dios. Queremos estar limpios, sin manchas, sin arrugas, Señor, para poder alabar tu nombre, para poder compartir tu palabra en esta mañana. Por eso te damos gracias, Jesús. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, bendito Dios. Oh, Santo Dios, te damos gracias. Y en esta hora, Señor, bendecimos cada actividad que vamos a realizar en esta mañana. Bendecimos las alabanzas, bendecimos el mensaje, bendecimos la Santa Cena, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y en esta hora abrimos este culto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Y ahora sí, hermanos, después de haber podido orar al Señor en esta mañana, después de haber podido dejar todo en sus manos, el Señor ahora es el que está a cargo de cada una de las cosas, de las acciones que hagamos en este momento. Así que vamos a alabarlo, ¿sí? Vamos a alabar su nombre. Y qué bueno es que lo podamos hacer con gozo, con alegría, que podamos danzar, si estás en tu hogar o donde te encuentres en este momento, que puedas cantar esa alabanza con todo tu corazón y que lo puedas hacer con ganas, ¿sí? Para que el Señor se glorifique, para que el Señor se alegre de que sus hijos lo alaban, porque a Él le gusta que nosotros lo alabemos, amén. Entonces en esta mañana vamos a alabar al Señor con todo nuestro corazón y preparándonos luego para recibir el mensaje de la palabra de Dios, amén. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Jesús, cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Y te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria a ti, Jesús.
te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey una vez más con una corona. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Oh, te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría. No importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de
tu poder, hambre que duele, que debilita, que desespera. Por ti tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder, hambre que duele, que debilita, que desespera. Por ti tengo hambre de ti, oh, hambre de ti, Señor. Tengo hambre de ti, oh, hambre de ti, Señor. Tengo hambre de ti, oh, hambre de ti, Señor. Y bueno, hermanos, ahora sí, después de haber podido alabar al Señor en esta mañana, de gozarnos con cada una de las alabanzas que hemos cantado, vamos a compartir una palabra que el Señor tiene preparada para nosotros, amén. Yo los invito a poder buscar allí en su Biblia, en el Evangelio de San Juan, capítulo 11, vamos a compartir desde el versículo 1 al versículo 45, ¿sí? Vamos a ir compartiendo esta historia, una historia que tal vez es conocida por muchos, porque seguramente la hemos leído muchas veces, la hemos escuchado, pero como decimos siempre, la palabra de Dios siempre nos habla de una manera distinta. Cada vez que compartimos una palabra, el Señor nos habla de una forma diferente a cada uno de nosotros, porque Él conoce nuestra vida, Él conoce nuestras necesidades y Él conoce lo que estamos atravesando. Entonces la palabra de Dios siempre nos va a atravesar, nos va a hablar de una manera diferente. Amén. En esta mañana yo te invito a que lo puedas buscar, como decimos siempre, si tenés que pausar el video para buscarlo con tranquilidad, que lo puedas hacer, pero que cada uno de nosotros pueda tener su Biblia, que pueda tener allí en su teléfono esta palabra del Señor y que la podamos compartir todos juntos. Amén. Y vamos a orar por ella primeramente. Amado Dios, te damos gracias por esta palabra, para que tú la bendigas, para que tú nos des entendimiento en esta hora, Señor, para poder compartirla. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Y esta palabra tiene por título Muerte de Lázaro y dice así. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Y oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Amén a la palabra de Dios. Vamos a compartir hasta ahí porque vamos a ir por versículo entendiendo y comprendiendo lo que en esta historia iba sucediendo. Amén. Dice la palabra, ¿no? Entonces que estaba en ese momento, estaba enfermo un hombre llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. Vemos entonces que un hombre como Lázaro estaba enfermo, y dice acá su palabra en el versículo 2, dice: María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Hay una historia muy particular en la Biblia que seguramente muchos la conozcan, que es cuando esta mujer María lavó los pies de Jesús en esa cena que estaba teniendo Jesús, con ese perfume tan caro, y ella misma enjugó, como dice acá, enjugó los pies del Señor Jesús con sus propios cabellos, no los secaba. Y vemos entonces cómo la Biblia aquí remarca que una persona como María, como su hermano Lázaro, estaban pasando una tremenda necesidad. Su hermano Lázaro estaba enfermo, como dice la palabra. Y esta es la situación con la que se nos presenta esta historia, es la situación con la que se le presenta al Señor Jesús, esta persona diciéndole:
que estaba enfermo, ¿no? Y dice, enviaron pues las hermanas, dice el versículo 3, las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Fíjense cómo la palabra nos dice, Lázaro era un hombre, una persona que era muy amada, muy querida por Jesús, dice, y allí dice, está enfermo, le van a decir, ¿no? Le comentan esta situación al Señor Jesús. ¿Y cuántas veces nosotros también como hijos de Dios, como seguidores del Señor Jesús, tenemos necesidades, pasamos por diferentes dificultades, por distintos problemas, por enfermedades? Y fíjense que estas hermanas mandan a estas personas a decirle que Lázaro, aquel hombre que Jesús amaba, estaba enfermo. No era una persona incrédula, no era una persona que no conocía al Señor Jesús, sino que la Biblia remarca que realmente lo amaba al Señor Jesús, que lo conocía, que conocía a su hermana, porque su hermana había lavado esos pies con ese perfume tan caro. Y dice entonces la palabra, eso es lo maravilloso, ¿no? Que nos lleva a pensar que cualquiera de nosotros, por más que creamos en el Señor Jesús, vamos a tener problemas, vamos a tener dificultades, como dice la palabra también, ¿no? Y dice aquí el versículo 4, vamos a compartir, dice, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y ahora en esta mañana yo te pregunto, ¿cuántas veces vos habrás pensado realmente por lo que estás atravesando ahora? ¿Cuántas veces habrás dicho, yo soy un hijo de Dios, ¿por qué tengo que pasar por esto? ¿Por qué tengo que atravesar por esta necesidad, por esta dificultad, por esta enfermedad? ¿Cuántas veces nos pudo haber pasado como hijos de Dios? De preguntarnos o de preguntarle al Señor, ¿por qué o para qué tengo que pasar por esta dificultad? Y acá parecía que las hermanas de Lázaro y que habían mandado a estas personas para decirle lo mismo. Aquel a que amas, aquel hombre que tú amas, aquella mujer, dice la Biblia, que había ungido los pies del Señor Jesús con ese perfume, estaba en problemas, estaba con una necesidad terrible, su hermano estaba enfermo. Y dice acá la palabra que el Señor Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y yo me pregunto en esta mañana si el Señor no está diciendo a tu corazón en esta mañana que esa dificultad, ese problema por el que hoy estás atravesando no es para que Él se glorifique. No le preguntes tantas veces al Señor por qué o para qué, Señor, sino que es para que el Señor se glorifique a través de esa necesidad, a través de esa enfermedad, a través de esa dificultad por la que estás atravesando en esta mañana y en este momento. Que yo no la conozco, pero el Señor la conoce y el Señor conocía lo que estaba pasando con Lázaro también. Vamos a seguir compartiendo la palabra de Dios porque dice el versículo 5, y amaba a Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. No eran personas, como decíamos al principio, incrédulas, eran personas que conocían al Señor Jesús, que amaban al Señor Jesús y que el Señor Jesús amaba también, tenía esos sentimientos para esas personas, ¿no? Los conocía. Dice la palabra entonces que Marta, María y Lázaro amaban al Señor Jesús también. Dice acá, el versículo 6 dice, cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas para allá. Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, Jesús les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar el sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Y acá vemos entonces en esta porción de la palabra, de la historia, cómo Jesús entonces decide, cuando recibe esta noticia de parte de estos hombres que habían enviado para decirle, Lázaro está enfermo, Lázaro está pasando por una necesidad, ¿no? Jesús se queda en ese lugar, se queda donde está 2 días más.
Dice la palabra que después decide ir a Judea, decide ir a buscarlo. Dice acá la palabra que los discípulos no entendían qué era lo que estaba sucediendo, porque Jesús les dice que Lázaro estaba durmiendo y ellos entendieron que hablaba, como dice la palabra, de reposar el sueño, de que si se dormía iba a sanar, ¿no? Decían los discípulos. Pero esos discípulos estaban teniendo miedo, porque cuando llegaran a ese lugar tenían miedo de ser apedreados, porque el Señor por donde caminaba iba enseñando la palabra y muchos estaban en contra de las enseñanzas del Señor Jesús. Pero dice acá la palabra que estos discípulos tomaron ese valor, ¿no? Al final de este versículo, decía el 16, decía que Tomás, llamado Dídimo, dijo a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él, ¿no? Vemos acá esa fidelidad de esos discípulos de seguir al Señor Jesús, más allá del peligro que representaba moverse hacia ese lugar, ¿no? Pero dice que Jesús fue directamente a él, fue a Lázaro. Y los discípulos, si bien al principio, como decíamos, querían ir para otro lado, el Señor Jesús es como que los convence de que no, tenían que ir a buscar a Lázaro. Lázaro ha muerto, les dice Jesús. Y entonces nosotros vamos a él. ¿Cuántas veces nosotros conocemos de la palabra, conocemos al Señor Jesús, sabemos dónde tenemos que buscar? Tenemos que buscarlo en la Biblia, tenemos que buscarlo a través de la oración. Sin embargo, nosotros hacemos como los discípulos muchas veces, vamos para el otro lado, ¿sí? Muchas veces por temor, muchas veces por nuestra propia a veces ignorancia, vamos realmente hacia el otro lugar donde está el Señor Jesús. Pero acá el Señor Jesús dice en su palabra que Él fue a buscar a Lázaro, Él fue a encontrarse con él. Y dice acá el versículo 17, dice: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces, vamos a ver ahora otra parte de la historia, ¿no? Porque Jesús recibe la noticia, se queda con sus discípulos 2 días más ahí donde se encontraba, donde estaba, dice la Biblia, y después decide ir a Judea, decide ir por Lázaro, a verlo. Y dice que cuando llega a ese lugar, hacía 4 días ya que Lázaro había muerto. Y dice la palabra, yo me imagino, ¿no?, que había mucha gente, dice acá que muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces, vemos que Jesús se encuentra con un panorama aún peor del que le habían contado a él hacía unos días atrás. Se encuentra con que Lázaro había muerto. Y muchas veces nosotros, cuando estamos en un problema y no encontramos la salida, no encontramos la solución, ¿cuántas veces por buscar en lugares que no tenemos que buscar realmente, por alejarnos de la palabra de Dios, como decimos, muchas veces en vez de salir del problema nos ponemos en una situación peor de la que estábamos? Lázaro estaba enfermo y Lázaro murió, ¿no? Y dice acá la palabra que cuando llega Jesús se encuentra con esta escena, con esta situación de tanta gente llorando, angustiada, acompañando a María y a Marta por ese hermano que había fallecido, por esa enfermedad. Y dice acá, vamos a seguir compartiendo lo que sucede en este versículo 20, dice: entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y esto es lo maravilloso de la palabra de Dios, ¿no? Y lo que significa, lo que representa la palabra. Porque dice acá que cuando Marta supo que Jesús estaba, cuando oyó, dice la palabra, que Jesús venía, salió a encontrarle a Jesús, ¿no? Salió a encontrarlo en ese camino, pero María se quedó en casa. María, la misma mujer, sí, que había ungido los pies de Jesús con ese perfume, que había enjugado sus pies con sus propios cabellos. Esa misma mujer se quedó en su casa. No fue en busca de Jesús, se quedó en su casa. Fue Marta, fue la otra hermana a buscar a Jesús. Entonces acá nos lleva la palabra a pensar cuántas veces nosotros también pasamos por esas situaciones. Pasamos por situaciones donde realmente pensamos que tenemos que quedarnos donde estamos, que tal vez a veces buscamos a Dios, a veces no lo encontramos y nos quedamos en esa misma situación. Como le pasó a María, ella también seguramente oyó que Jesús venía, pero no salió de su casa, se quedó ahí, ¿sí? Se quedó tal vez angustiada, llorando, triste por la pérdida de su hermano. Y dice, fíjense lo que sucede con Marta, dice que Marta, dice el versículo 21, y Marta dijo a Jesús: Señor,
si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Qué hermosa expresión que hace el Señor Jesús en esta mañana a través de esta palabra, ¿no? Fíjense que Marta también dice la palabra que conocía, ¿no? Por lo que dice acá, conocía la palabra de Dios, porque dice, Marta le dijo, yo sé que resucitará la resurrección en el día postrero. Marta creía que hay una vida eterna, una nueva vida después de la muerte, ¿no? Porque eso es lo que ella le decía a Jesús, pero Jesús no entendía lo que Jesús le quería decir. Jesús le decía, tu hermano resucitará. Jesús estaba hablando ahora que iba a resucitar. Dice que él le dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Qué bueno es que en esta mañana nosotros, si vos que estás del otro lado, podés creer en el Señor Jesús, el Señor, como dice acá, Él es la resurrección y la vida, Él puede hacer cosas nuevas, puede darte una vida nueva, una nueva oportunidad para vos. Dice acá, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y acá el Señor Jesús estaba hablando de este hombre, de Lázaro, que estaba muerto. Dice, aunque esté muerto, aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cuántas veces nosotros también nos encontramos en esa muerte espiritual? Nos encontramos lejos del Señor. Cuando nosotros nos alejamos del Señor Jesús, entramos en una muerte espiritual, ¿no? Y acá la palabra dice que, aunque esté muerto, vivirá, porque el Señor Jesús es la resurrección y la vida, como yo te decía. Él tiene una nueva oportunidad para vos, Él tiene una nueva chance para tu vida, una nueva vida, una nueva forma de empezar. Pero qué importante es que creamos, dice su palabra, que tenemos que creer en Él primeramente. Y dice acá, si seguimos compartiendo el versículo 26, dice, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el Maestro está aquí y te llama. Ella cuando lo oyó y se levantó deprisa y vino a él, Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y lo consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, le siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. Entonces vamos a seguir un poco entendiéndolo, cómo sigue esta historia, ¿no? Dice que entonces cuando Jesús le dice a Marta, después de decirle que Él era la resurrección y la vida, le dice, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto?, le pregunta Jesús, y ella le dice, sí Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Entonces, como decíamos al principio, eran personas creyentes, personas que creían en el Señor Jesús, que creían en su mensaje, que creían en la vida eterna, pero que estaban pasando un problema, que estaban atravesando una necesidad, una enfermedad a través de su hermano. Y hoy tal vez nosotros nos encontramos en la misma situación que estas mujeres. Tal vez tenemos un familiar que está pasando una situación complicada, tal vez nosotros mismos estamos atravesando una situación difícil. Pero dice acá que entonces Marta fue a buscar a su hermana María. Y dice que fue y la llamó y le dijo, el Maestro te llama. Entonces María fue y salió deprisa y todos la siguieron pensando que iba al sepulcro para llorar por la pérdida de su hermano. Pero María fue a encontrarse con Jesús. Aquella mujer que se había quedado en casa al principio, como decíamos, cuando Jesús venía, se quedó en su casa. Ahora su hermana fue y le dijo, el Señor te llama, el Maestro te llama. Entonces ella sale a buscar al Señor Jesús y lo encuentra en el camino, ¿sí? Y vamos a ver qué nos dice la palabra, pero sabemos que María también necesitaba de Dios. María, al igual que Marta, las dos estaban pasando una situación difícil y las dos necesitaban del Señor Jesús, necesitaban de Dios. Y dice acá la palabra en el versículo 32, dice, María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió, y dijo, ¿dónde le pusisteis?
Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos del ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Y vemos entonces cómo continúa esta historia, cómo vamos llegando ya al final de la misma. Dice la palabra que cuando María llegó, lo primero que le dice al Señor Jesús, se postra delante de él y le dice, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Y en esta mañana yo quiero decirte algo, quiero decirte una palabra, y es que el Señor Jesús nunca llega tarde. Dice acá la palabra que María le dijo eso al Señor Jesús. Entonces Jesús, acá vemos esta parte sentimental, esta parte donde verdaderamente vemos que el Señor Jesús estaba triste por lo que había sucedido, porque Jesús, sabemos, se hizo hombre, se hizo un ser humano como cualquiera de nosotros para venir a esta tierra, y tenía sentimientos, ¿no? Y como decía su palabra al principio, él amaba a Lázaro, a María, a Marta, ¿sí? Y dice acá la palabra que Jesús, al verla llorando a María y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Y entonces ella lo llevó hasta ese lugar y Jesús lloraba, ¿no? Dice Jesús lloró, dice el versículo 35. Y entonces muchos de los que estaban ahí decían, mirad cómo le amaba, ¿no? Ahí vemos que Jesús realmente estaba triste, su corazón estaba entristecido por la pérdida de ese amigo, por este hombre que había muerto, ¿no? Pero dice acá el versículo 37, que algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Entonces, ¿cuántas veces nos encontramos en la vida con personas que realmente dicen muchas veces habladurías, mucha gente que a veces habla a nuestras espaldas, y eso sigue pasando hasta el día de hoy, y le pasaba al Señor Jesús. Fíjense que estas personas decían, lo conocían porque dice, aquel que abrió los ojos al ciego no podría haber hecho que Lázaro no muriera, si hubiese venido antes. Si hubiese venido antes, como le dijo María, mi hermano no habría muerto, ¿no? Pero recuerden lo que yo les dije, el Señor Jesús nunca llega tarde. Dice acá la palabra en el versículo 38, si seguimos compartiendo, dice, Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro, era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¡Wow! ¡Qué palabra le dice el Señor Jesús!, ¿no? Vemos entonces que Jesús seguía un poco compungido, triste por lo que estaba sucediendo, pero dice que le dijo, quitad la piedra. Y fíjense lo que le dice Marta, ¿no? La hermana de Lázaro le dice, hiede ya, porque es de 4 días. Claro, era un cuerpo que estaba metido en ese sepulcro, que hacía 4 días, que ya tendría un olor feo. Y dice que Jesús le dijo, quitad la piedra. Y yo creo que hoy es el momento donde el Señor quiere quitar esa piedra, esa barrera que está delante de tu vida que no te permite avanzar. Acá la palabra dice que Marta le dijo, hiede ya, porque ya habían pasado 4 días de que este hombre estaba muerto. Y dice, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Hoy decíamos que cuando nos alejamos del Señor entramos en una muerte espiritual, ¿no? Pero al Señor Jesús no le importó el tiempo que hacía que Lázaro estaba muerto. Y al Señor no le importa el tiempo que vos llevás alejado, no le importa al Señor el tiempo que hace que vos no lees un versículo, una palabra de Dios, o cuánto hace que no orás, que no le buscás. Al Señor lo que quiere es quitar esa piedra que está en ese sepulcro, que está delante de tu vida, obstruyendo el paso de la palabra de Dios. Dice acá que Jesús le dijo a Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y yo pienso que el Señor en esta mañana nos dice a cada uno de nosotros, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¡Oh, qué hermosa palabra!, ¿no? Qué bueno es que el Señor nos diga en esta mañana que tenemos que creer, que si creemos veremos la gloria de Dios. Entonces, de esa manera vamos a entender un montón de cosas, pensando siempre que el Señor se va a glorificar en nuestros problemas, así como Jesús supo desde un primer momento de que no era para una muerte definitiva lo que le iba a suceder a Lázaro, sino que era para que Dios se glorifique a través de su Hijo. Se lo dijo al principio de esta historia. Y Jesús
seguía con esa misma convicción, con esa misma fe, de que realmente le decía: Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y dice entonces el versículo 41, vamos a compartir, dice: entonces quitaron la piedra de donde había sido puesta el muerto, de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. En esta mañana yo pienso que el Señor quiere hacer lo mismo con nosotros. Esta muerte de Lázaro nos enseña muchas veces que nosotros tenemos una segunda oportunidad, que tenemos una nueva forma de vivir la vida. Acá dice que Jesús dijo: desatadle y dejadle ir. Yo pienso que el Señor en esta mañana quiere desatar tu vida, quiere desatar muchas veces esas ataduras que tenemos en nuestra vida que no nos permiten avanzar, que no nos permiten movernos. Yo me imagino a este hombre cuando salió de ese sepulcro, allí donde lo habían puesto envuelto en ese sudario, envuelto con vendas. No se podía mover, estaba atado, pero dice que Jesús mandó a desatarlo, a desatarle y dejarle ir. Jesús primeramente, ¿qué hizo? Quitó su piedra, quitó la piedra del frente de ese sepulcro. Ya no estaba más esa piedra. Ahora dependía de Lázaro el salir. El Señor Jesús, como dice la palabra, sabía lo que iba a suceder. Dice acá que cuando oraba decía al Señor que él sabía que el Señor lo escuchaba, pero lo decía para que crean los que estaban ahí a su alrededor, ¿no? Y como decíamos hoy, Jesús se había encontrado con una situación terrible. Cuando llegó, en ese versículo 17 al principio decía: Jesús llegó y estaban todos acompañando a María y a Marta porque Lázaro se había muerto. Y sin embargo Jesús tenía en claro que eso era para que Dios se glorificara a través de su Hijo. Jesús sabía que el Señor iba a hacer un milagro en esa vida, en la vida de Lázaro, en la vida de María y de Marta, que realmente les iba a enseñar a creer en Dios, a creer en su palabra, porque de esa manera verían la gloria de Dios. Entonces, dice el versículo 45 para terminar: entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Qué bueno es que muchos puedan creer en el Señor Jesús por nuestro testimonio, por lo que el Señor hace en nuestra vida. Así como hizo Jesús en la vida de Lázaro, que lo resucitó de esa muerte, lo levantó, lo sacó de ese sepulcro, que realmente la gente pueda creer que Jesús puede hacer un milagro, que Jesús puede darles una nueva vida. Y en esta mañana, como decía al principio, ¿no? Como te dije antes, Jesús nunca llega tarde. Y yo te dije que recordaras eso porque cuando Jesús llega a ese lugar, todos pensaron que Jesús había llegado tarde. Pero Jesús no había llegado tarde. Jesús llegó cuando Dios quiso que llegara. Y en esta mañana yo te invito a que pienses, a que reflexiones en todos los problemas que estamos atravesando, que cada uno de nosotros está atravesando. Y que realmente lo dejes en las manos del Señor, porque el Señor nunca va a llegar tarde a una dificultad, a un problema de un hijo suyo. Él tiene preparada una nueva vida para cada uno de nosotros, tiene preparada una nueva vida para vos. Yo quería compartir también allí en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 3. Dice la palabra de Dios en esa historia que habla de Jesús y de Nicodemo. Dice la palabra: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Yo pienso que el Señor Jesús en esta mañana nos está invitando a que podamos nacer de nuevo, a que podamos realmente pensar en una nueva vida con el Señor. Que todo lo que hemos atravesado hasta este momento, si hemos atravesado por una muerte espiritual, si hemos atravesado por momentos de dificultades donde no entendíamos por qué teníamos que atravesar por esa dificultad o para qué, que realmente entendamos que el Señor Jesús no llega tarde, que el Señor nos quiere bendecir. Y como yo le puse acá por título esta palabra, que resucitemos a una nueva vida con Jesús. Que realmente podamos entender lo que el Señor tiene preparado para nuestras vidas, porque el Señor te ama a vos, me ama a mí, nos amó desde aquella muerte en esa cruz donde pensaba en cada uno de nosotros, pero que realmente el Señor en esta mañana nos pueda bendecir y nos pueda guiar, ¿sí?
Porque cuando leíamos la palabra y esta muerte, esta resurrección de Lázaro, Lázaro por sí solo no se podía desatar esas vendas, porque estaba atado de pies y manos. No podía quitar la piedra a Lázaro, porque estaba muerto. Pero Jesús es el que puede quitar esa piedra, ese obstáculo que está hoy en tu vida, y Jesús es el que puede desatar esas vendas que muchas veces están en nuestra vida que no nos permiten avanzar. Entonces, yo te doy gracias por estar ahí escuchando esta palabra, y vamos a orar en esta mañana y vamos a darle gracias al Señor por esta palabra. Amén. Amado Dios, en esta mañana te damos gracias porque tú hablas a nuestras vidas, porque tú nos das la oportunidad, Señor, de poder cambiar, de poder ser una persona nueva, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú nunca llegas tarde, Señor. Y cada una de nuestras dificultades, de nuestros problemas, de las enfermedades que tengamos, Señor, las ponemos delante de tu presencia, Señor, para que tú obres, para que tú hagas en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Señor, por todo lo que nos das. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos, ahora sí le damos gracias a Dios por llegar hasta este punto del video. Como decíamos al principio, vamos a compartir la Cena del Señor en el día de hoy, en este culto de día domingo 1 de agosto. Y es un placer y un honor para nosotros poder formar parte de este santo sacramento, ¿no? Que el Señor nos invita a formar parte. Pero para poder formar parte del mismo sabemos que tenemos que estar preparados, ¿no? Para esto. Y así que yo te invito a que en esta mañana puedas hablar con el Señor antes de compartir esta Santa Cena, que puedas ponerte a cuentas con Él, que puedas pedirle perdón si te tenés que arrepentir de algo. Muchas veces arrepentirnos con nuestras propias familias, nuestros propios hermanos, que muchas veces herimos sin querer o a veces sin darnos cuenta, mejor dicho. Pero bueno, qué lindo es que hoy entonces podamos ser parte de este pan, de este vino que simbolizan ese cuerpo y esa sangre del Señor Jesús. Así que vamos a hacerlo con gozo y con alegría, ¿sí? Porque el Señor está con nosotros en este momento compartiendo esta Santa Cena. ¿Amén? Amén, gloria a Dios. Para mí es un placer poder estar acá en este lugar también, compartiendo con cada uno de ustedes que están del otro lado de ahí de la pantalla, esta Cena del Señor. Y así como decía Nacho, qué importante es participar, ¿no? Y qué importante es también que nuestro corazón esté acorde al corazón de Dios para poder hacerlo. Yo los invito a leer ahí en 1 Corintios, capítulo 11, versículo 23. Vamos a compartir esta porción bíblica, sí que ya lo hemos hecho anteriormente, pero es sumamente importante comprender qué es lo que dice la palabra, ¿sí? En esta porción de la Biblia. Es muy importante saber qué significa esta porción de la palabra, qué es lo que vamos a hacer ahora, en este momento, y por qué vamos a hacerlo, ¿no? Y dice institución de la Cena del Señor. Entonces leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en 1 Corintios, capítulo 11, versículo 23, y dice así: Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Amén, a la palabra de Dios. Qué lindo, ¿no? Qué hermoso es ese regalo que nos ha dado Dios, el entregar su propia vida en la cruz, por tu vida, por la nuestra, por cada uno de sus hijos, ¿no? Que hoy en este símbolo sacro, en este símbolo sagrado que es la Cena del Señor, en este acto sagrado, mejor dicho, que es la Cena del Señor, simbolizar eso que Él hizo, ¿no? En la cruz. Y decía, y habiendo dado gracias, lo partió, ¿sí? Él habiendo dado gracias antes por este pan, dice que lo partió. Sabemos que el Señor Jesús en su momento dijo que si podía pasar esta copa así de su vida, ¿sí? Que así sea, pero Él decidió seguir adelante, ¿sí? Seguir con ese plan hermoso que Dios había puesto en su vida, para morir en la cruz por cada uno de nosotros. Entonces, qué importante es, ¿no? Saber lo que simboliza este pan. Este pan simboliza nada más ni nada menos que el cuerpo de Cristo, ese cuerpo entregado en la cruz, ese cuerpo que fue lastimado, ¿sí? No solo físicamente, sino también verbalmente, ¿no? Cómo fue lastimado realmente el cuerpo del Señor. Y dice, sin embargo, acá en el versículo 24, y habiendo dado gracias, ¿sí? Lo partió y dijo: Tomad, comed,
esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, ¿sí? Acá una vez más nos recalca el Señor en su palabra, dice, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. El cuerpo del Señor, ¿sí?, se ha partido por cada uno de nosotros. Qué lindo es poder simbolizar esto a través de la cena del Señor, ¿no? Y dice, haced esto en memoria de mí. Entonces no dejemos de recordar en ningún momento este acto tan maravilloso que ha hecho el Señor, que fue entregar su cuerpo en la cruz, ¿sí? Como decía acá, ¿sí?, por cada uno de nosotros. Y así que ahí en donde estás, como decía la palabra de Dios, haced esto en memoria de mí, vamos a hacerlo en memoria del Señor. Pero primero vamos a estar orando por este pan, ¿sí?, símbolo del cuerpo de Cristo. Así que te invito a que cierres tus ojos y vamos a hacerlo. Amado Señor, en esta mañana, Padre Santo, te damos gracias por el privilegio, Señor, que nos das de poder compartir, Señor, tus hijos e hijas, Señor, este acto sacro, este acto sagrado, Padre Santo, que es compartir la cena del Señor. Padre Santo, simbolizando esa última cena que tuviste con tus discípulos, en donde les dijiste, Señor, que ese pan era el símbolo de tu cuerpo, Señor, que pronto iría a la cruz a morir por ellos y por cada uno de nosotros que hoy estamos aquí. Padre Santo, te damos gracias y bendecimos, Señor, este pan, símbolo de tu cuerpo, Padre Santo, que entregaste por cada una de nuestras vidas, agradeciendo, Señor, a tu inmensa obra, Señor, agradeciendo a tu maravilloso acto de amor. Te damos gracias y bendecimos este pan, Señor. Amén, amén y amén. Y desea la palabra de Dios que hagamos esto en memoria de Él. Así que los invito a que si están con algún hermano en Cristo, ¿sí?, con alguna persona que se ha bautizado y pueda compartirlo, están en libertad de poder hacerlo ahí en su hogar, ¿sí? Yo lo voy a compartir acá con Ignacio. Y decía entonces el Señor, haced esto en memoria de mí. Vamos a hacerlo en memoria de nuestro amado Padre Celestial. Venimos con el corazón abierto, lleno de amor, de alabanza y gratitud. Perdónanos si te hemos fallado. Queremos cerca estar de ti, oh Jesús. Y bueno, hermanos, ahora sí vamos a seguir compartiendo la palabra de Dios allí en 1 Corintios 11. Ahora vamos a leer el versículo 25, que dice de la siguiente manera. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Y yo mientras leía este versículo pensaba y reflexionaba cuánta sangre que ha derramado el Señor Jesús, ¿no? Por vos, por mí, pensando en cada uno de nosotros, con ese amor que nos tiene el Señor, con esa paciencia, con esa misericordia que tuvo por nuestras vidas, porque nosotros sabemos que éramos pecadores, no merecíamos nada, pero sin embargo el Señor envió a su Hijo Jesús a morir en esa cruz por cada uno de nosotros, para que nosotros podamos ser salvos. Y eso es lo que hoy festejamos, lo que hoy celebramos, mejor dicho, en esta mañana, a través de este de esta sagrada cena, ¿no?, de esta santa cena. Dice la palabra entonces que tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Y vamos a darle gracias a Dios por esta copa, ¿no?, que simboliza esa sangre del Señor Jesús en esta mañana. ¿Amén? Vamos a orar por ella. ¿Amén? Amado Dios, en esta mañana te damos gracias, Señor, por este vino que simboliza, Señor, esa sangre que has derramado por cada uno de nosotros en esa cruz, Señor. Pensando, Señor, teniendo ese amor, esa compasión por nuestras vidas, por nuestras almas, bendito Dios. Oh, Santo Dios, por eso te damos gracias y bendecimos este vino, Señor. Este elemento, Señor, de esta Santa Cena lo bendecimos y te damos gracias por poder ser partícipe de ella, Señor. Yo te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Entonces decía la palabra que haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí, que lo podamos hacer en esta mañana recordando al Señor Jesús. Amén. Comer del pan que me sacia y me da vida, tomar del vino que me hace libre en ti, y luego derramar
a Dios. Y si así continuamos leyendo en el versículo 26, dice en 1 Corintios capítulo 11, así pues todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén a la palabra de Dios. Y así lo hemos hecho, compartiendo este acto sagrado, como ya hemos dicho anteriormente. Y qué linda es esta promesa que el Señor deja acá en la palabra, ¿no? Que dice, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga, hasta que Él realmente descienda una vez más para buscar a su pueblo, ¿no? Para buscar a cada uno de sus hijos. Entonces, hemos hecho en memoria de nuestro Padre Celestial, con amor y con reverencia, especialmente este acto sagrado, ¿sí? Que es probar, ¿sí? Y participar de la cena del Señor. Amén. Y bueno, hermanos, ahora sí, yo, como siempre les digo, les doy gracias por llegar hasta este punto del video, por haber podido compartir esta palabra. Espero que haya sido de bendición, como lo fue para mi vida, porque el Señor nos usa como esos vasos para poder llevar esa palabra, para poder compartir esa buena noticia. Así que hoy, como decía la palabra, tenemos una nueva oportunidad de vida. Que el Señor los bendiga y que prontamente nos podamos encontrar. Que tengan una buena semana y que Dios los bendiga mucho. Amén. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti.